9 en punto de la noche, para mí aquí en el Reino de España, esperando entonces para la conexión que vamos a realizar con Eduardo González. Eduardo González es un excelente amigo que está compartiendo esta actividad que vamos a realizar nosotros el día de hoy. Eduardo es ingeniero civil de profesión y bueno, estoy esperando que se conecte. Ya le voy a escribir por acá porque hace rato hicimos la prueba de conectividad. Hola Milagro Ferreira. Eh, Les decía, Eduardo González, con quien voy a tener esta conversación, es ingeniero civil de profesión y para mí es un ejemplo y una persona bien interesante para escuchar porque él, después de muchos años de carrera profesional, no nos conocemos personalmente, Milagro, pero te he visto y te sigo en las redes sociales. Bueno, les decía sobre Eduardo que después de años de tener su carrera profesional y su carrera bien desarrollada, pues él descubrió ya muy avanzado, digamos, ya tenía una trayectoria en el área directiva de varias organizaciones. Él descubrió que le encantaba ser formador, le encantaba ser facilitador y como durante algún tiempo estuvo, él realizó prácticas de artes marciales, pues encontró que ese camino de desarrollo espiritual le venía bien y bueno, se desarrolló por allí y empezó una vida más centrada en el aprendizaje y en el dar a través de la formación y de las actividades de este tipo. Entonces es muy interesante escucharlo porque a mí siempre Eduardo me recuerda que la vocación cuando te llega, te llega. No necesitas, eh, no necesitas que sea muy temprana. Y en el caso de Eduardo, pues él le llega muy desarrollada ya su carrera profesional. Y bueno, está viviendo actualmente en Ecuador, disfruta enormemente y estoy esperando que te conectes. Eduardo, ustedes me ven aquí escribiendo, es que le estoy escribiendo por el WhatsApp. Eduardo, bueno, no es un experto en el manejo de las redes sociales, pero ya lo tenemos aquí en equilibrio. Entonces vamos a esperar. Eduardo, aquí estaba hablando de ti. Bueno, espero que bien. Sí, bueno, yo decía que dentro de las muchas cosas que yo admiro de ti, es ese ejemplo que tú nos das con el tema, yo siempre recuerdo el tema del momento en que tú encuentras tu vocación, ¿no? Este, Sí, un gran ejemplo de lo que es encontrar tu vocación después de tener una vida profesional ya avanzada, este, y cambiar y además cambiar, yo no sé si lo hiciste con mucho miedo o sin miedo, pero estoy convencido. Este, sí. y bueno, esa es una de las muchas facetas que es importante o que es interesante conversar contigo. Ahí se unió Carla España, un saludo, Carla España, nuestra querida Oye, amiga. Carla. Sí, oye, Aquí estoy con Eduardo González, el cinturón negro. Recuerdo aquella actividad que hicimos en SIGO, el liderazgo cinturón negro. Ya. sí. Sí, así es. Bueno, Carla también es una ferviente, ¿cómo decirlo, Carla? No lo sé, ponle tú la palabra. Ella le encanta el tema de la meditación. Nosotros hicimos, bueno, Carla hizo muchísimo más que yo, meditación trascendental cuando estábamos en SIGO. Pero bueno, tú manejas este tema de la meditación. Hace muy pocos días hice un live con una colega que me reencontré recientemente y hablamos del mindfulness, ¿no? Que yo tampoco sabía nada acerca del mindfulness. Sí. Y yo lo entendía como una práctica también muy relacionada o relacionada con la meditación y ella me explicaba que no necesariamente, que el objetivo del mindfulness era ponerte, lograr que estuvieras en el presente, ¿no?
Sí, bueno, te explico con muchísimo gusto, Ricardo. Bueno, primero encantado de que tengamos este contacto vía Instagram. Me encanta conversar contigo, no lo hacíamos hacía mucho tiempo. Me encanta ver, por ejemplo, a Carla, que a Carla no la veo desde que hace mucho tiempo, más de 4 o 5 años que tengo ya que no, que me vine de por allá, de Margarita. Entonces, fíjate, con el mindfulness y la meditación es lo siguiente. Eh, la meditación, como bien saben, es una práctica milenaria, ¿verdad? Milenaria. Ya hace 2500 años, pues Buda supuestamente logró su iluminación después de haber meditado 40 días bajo un famoso árbol allá en un sitio en la India. O sea que es una técnica muy antigua. ¿Qué ocurre? Al final de los años 50, más o menos, 50 y tanto, unos investigadores de la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, les empieza a interesar el tema de cómo es que esos monjes por allá por el Tíbet y por la India se sentaban horas meditando y tal, y eran tan tranquilos y tan felices. Entonces, uno de ellos, creo que el apellido es Benson, no estoy muy seguro ahora, se va para allá, para el Tíbet, con sus equipos de medición para colocar en el cerebro el electroencefalograma y toda esa historia. Y se ponen a medir y se dan cuenta que cuando estos monjes entraban en meditación, cuando los monjes entraban en meditación, el cerebro tenía cambios. ¿Qué tipo de cambios? Cambiaba la onda del cerebro, la onda eléctrica suele ser una onda beta o onda de vigilia, pero en lo que ellos meditaban, la onda se convertía en onda alfa. Pero no solo eso, se estimulaba la amígdala, se estimulaba la parte frontal del cerebro y veían una serie de cambios en el cerebro que además de eso, esos cambios en el cerebro, entonces ya impactaban todo el cuerpo, porque cuando el cerebro cambia su frecuencia, entonces las órdenes que recibe el cuerpo son distintas. Ya la orden no es una orden como la orden de cuando estás en estrés o en tensión, sino que la orden es contraria y manda el mensaje al cuerpo que el corazón lata más lento, que la respiración se haga más lenta, que caigan endorfinas y dopaminas y serotoninas en la sangre. Entonces ocurren una serie de cambios importantes en el cuerpo. Ellos hacen esa investigación, se regresan a los Estados Unidos y continúan la investigación entonces ya con americanos, posiblemente con estudiantes de la universidad, y empiezan a ver que los cambios también funcionaban cuando la gente se sentaba 15, 20, 25 minutos haciendo meditación, sea que lo hicieran con un mantra, sea que lo hicieran con respiración, que son como las dos técnicas o las dos herramientas que se suelen utilizar. Entonces, cuando eso llega allí y se dan cuenta, Ya lo va, empiezan a... quieto para. Seguro. Quieto para. Ya va, espérate. Entonces, voy a recapitular lo que me estás diciendo. Saludos a Sí, quienes llegaron. Está Corina Trivella, saludos. Y mi Comay, la Comay Cintia Argotti. Bienvenidos a esta conversación con Eduardo González. Vamos a hablar sobre los beneficios que tiene la meditación. Yo no anuncié nunca que íbamos a hacer este live, por eso así de sorpresa. Yo creo que así funciona. Entonces, me decías que este señor es Benson, ¿sí? Su sí, apellido. sí, Va al Tíbet y toma a estas personas que hacen meditación y le pone medidas, pues un poco para obtener, los occidentales necesitamos medidas, ¿no? Necesitamos ver sí, para creer. así, Y observa que las ondas cerebrales que tienen estos monjes cuando meditan son diferentes, ondas alfa, son diferentes a cuando están en estado de vigilia. Bueno, perdón, cuando no están meditando. No, no es exacto. vigilia, ¿vale? No es vigilia. Muy bien. Es así, ¿no? Me dices que hay dos tipos básicos de meditación, unas basadas en el mantra, en un mantra, y otras basadas en la respiración. Ahí Sí, estábamos, ¿verdad? Vale, entonces me ahí dijeron está. que era, vale, vale. Perfecto. Era, Sigo, era sigo para adelante. recapitular esto, ¿vale? Sí. Terminó, bueno, cuando este doctor regresa con sus mediciones del Tíbet y se reúne con otros colegas que les parece interesantísima la información, deciden empezar a aplicarlo en un hospital en el mismo, cerca de la Universidad de Harvard, con sus pacientes y estudiantes, etcétera, etcétera. Y siguen obteniendo los mismos resultados. Entonces ya eso le quieren dar un nombre, pero como colocarle el nombre de meditación, que en el mundo científico iba a ser asociado con
esoterismo, con la India, con lo místico, decidieron darle el nombre de mindfulness. O sea que de alguna forma el mindfulness es el nombre comercial que le colocan estos personajes para convertir la meditación como práctica espiritual o esotérica o religiosa, para convertirlo en una práctica que pudiera hacer cualquier persona de cualquier religión y en los Estados Unidos. ¿Qué cosas le modificaron para llamarlo mindfulness? Le modificaron algunas cosas. Por ejemplo, cuando tú haces mindfulness, tú puedes hacer 1 minuto de concentración en la respiración y eso se considera mindfulness. Tú puedes hacer 1 o 2 minutos de concentrarte en observar un objeto, concentrarte mientras lavas los platos, concentrarte mientras haces la limpieza de tu casa. Quieto. ¿Seguro? Puedes estar lavando los platos. Sí, señor. Ajá. Si estás 100% atento a lo que estás haciendo, no lavando los platos y pensando en otra cosa. O sea, Exacto. que por eso la traducción de mindfulness, es atención plena, ¿verdad? Atención. Ese es el nombre. Así es como se le dice en español. Entonces, si tú por 3, 4 minutos estás lavando tus platos, pero estás totalmente presente allí, con tu mente allí, sintiendo el agua, sintiendo el jabón, cómo se limpian los platos, y estás atento a eso, tú estás haciendo mindfulness, que sería como meditar en otros ámbitos de la vida. ¿Me explico? Perdón, no puedo dejar pasar un comentario. Por Mi favor. amiga Silvia Peroso estuvo por aquí y me dijo entré para saludarte, pero era solo para eso. Y ahora Marian Pernía de Psicoconsultanos, entró alguien más de Psicoconsultanos. De Psicoconsultanos a veces no, como dice Psicoconsultanos, no sé quién de los tres es. Pero ahora está Marian Pernía y dice que interesante y dice que Eduardo está buenísimo. Bueno, qué bueno. Qué bueno, tenía tiempo que no recibía un piropo. Vale. Yo no sé si tú estás viendo los comentarios allí, ¿vale? O No, suficiente los estoy complicación tiene. viendo, pero Ajá. no los estoy leyendo porque no tengo lentes puestos. Ah, vale. Bien, entonces, quedamos en que el mindfulness tiene que ver con la atención plena, ¿vale? Sí, señor. La atención plena es estar allí haciendo lo que estás haciendo en ese momento sin estar pensando en otras cosas. Exacto. Sin permitir que la mente se vaya o al pasado o al futuro o a otro Vale, lugar. Por eso se vale. dice aquí y ahora. ¿Ok? También te decía que entonces en meditación existen como dos formas básicas de meditar. La primera de ellas es usando la respiración como herramienta de concentración. La segunda es utilizando lo que llaman un mantra. La palabra mantra viene del idioma sánscrito. Man, mente, tra, instrumento. Un instrumento para serenar la mente. Eso es lo que es un mantra. Y suelen ser palabras muy cortas o frases con 2 o 3 sílabas que para nosotros en principio no significan nada, ¿verdad? Y que al mismo tiempo, además de que no tengan significado, tengan cierta vibración. ¿Qué quiero decir con eso? La primera, que no tenga significado, porque si yo empiezo a meditar con una palabra que para mí tiene un significado, la mente se va a agarrar de eso para irse a pensar en ese tema. Pero Claro, si la palabra a mí no me dice nada, esa palabra pues la puedo repetir sin que ella implique traerme pensamientos. Entonces, por ejemplo, desde la sílaba OM, que es como la principal que se suele utilizar, lo único que en meditación normalmente se compone con otras palabras. Por ejemplo, Om Mane Padme Hum, ese es un mantra. Om Namah Shivaya, ese es otro mantra. Om Sai Ram, es otro mantra. Y uno que uso yo mucho cuando doy clase, porque es muy cortito y muy fácil de utilizar, que es Soham, Sohum, Soham, Sohum. Entonces la espérate, gente te concentraría en eso. Dime, vale. Ricardo. Estoy teniendo aquí problemas técnicos con mi artilugio para mantener el teléfono. Vale, fíjate una cosa. Saludos a Carlos Calderón, al señor Metralleta que acaba de reunirse con nosotros y yo aquí tratando de responderle el saludo, pero no he podido. Vale, entonces tú me estás diciendo que hay unas palabras que son las que funcionan o que son el mantra. Y ese mantra, hay varios, ¿no? Sí, Mencionaste algunos más sí. sencillos.
tienen que tener la característica de que no tienen que tener ningún significado, porque si tienen algún significado te va a disparar procesos mentales. Sí. Y esta Llovera, Alex. Saludos. Vale. Gracias. Dice, me encantan los temas que enseña. No sé si se refiere a ti o a mí. Pero como me gusta el comentario, lo voy a dejar fijado ahí. Vale. Exacto. Vale. Vale. Entonces, esa palabra, digamos, no es una palabra que esté especialmente pensada o diseñada para el individuo. Es decir, o sea, Carla nos manda saludos. Saludos, Carla. Yo recuerdo que en alguna oportunidad tú me hablaste, cuando me hablabas de la meditación que hacías con Chopra, buscaban un sonido que era un sonido que dependía de la fecha de nacimiento del individuo. Sí. Ajá, eso es lo que pregunta Maripernía. ¿Los mantras deben tener una particularidad? Háblanos de eso. Ok, te explico. Lo primero es, los mantras no tienen un significado para nosotros, porque no sabemos lo que significan, pero obviamente que sí tienen un significado cuando le hicieras la traducción de sánscrito al español. Lo único que yo, por ejemplo, cuando lo enseño, no enseño el significado para que la gente no se enrolle. Entonces empieza a pensar en el significado, ¿verdad? Eso es lo primero. Después existen como varios mantras y varias formas de entregar eso que tú llamas el mantra personal. O sea, habría como una especie de mantras genéricos que todos los podemos utilizar, ¿verdad? Todo eso que yo mencioné son mantras a la disposición de cualquiera y cualquiera los puede utilizar. Ahora, por ejemplo, la persona que hace meditación trascendental, por lo menos la parte que yo conocí, que fue la que llevó el Maharishi a California hace muchísimos años, el maestro le asignaba un mantra al discípulo por la vibración o por lo que le daba nota al maestro. Le decía, mira, tu mantra es este. Y le asignaba un mantra, que es el mantra que esa persona lo asumía como su mantra personal. El doctor Chopra, que tú sabes que es más científico, entonces él se hizo una investigación en los textos sagrados de la India y en uno de esos textos sagrados encontró unas tablas que asociaban el ciclo lunar, asociaban el ciclo lunar con la vibración del planeta. ¿Por qué? Pues es que la luna obviamente influye sobre el planeta porque el planeta es 70% agua y el agua y eso influye. Y vamos a decir que sabios espirituales de hace muchos años que no tendrían ni internet, ni televisión, ni nada de esas cosas, que estaban allá montados en una montaña en aquel silencio, podían percibir cómo era la vibración del planeta dependiendo cómo iba cambiando la luna en sus fases. Y entonces generaron una tabla que tiene 28 días y a la vez 4 cambios diarios, dependiendo del cambio de fase lunar. 4 por 27, eso daba, o 4 por 28 daba como unos 108 mantras, o 108 sonidos monosílabos. Ponle tú, uno era sim, otro era ram, otro era lom, y así. Entonces, ¿qué hizo Chopra? Chopra tomó esa tabla y cuando las personas van a estudiar con él una meditación que es la que yo enseñaba en Venezuela, que se llama meditación del sonido primordial, cuando la persona va a hacer ese curso, se le pide su fecha, lugar y hora de nacimiento para saber dónde estaba posicionada la luna en el momento que esa persona nació. Entonces, ese dato se envía a Chopra, California, obviamente cobra por eso. De regreso él te manda a decir el mantra de Ricardo, la sílaba del mantra de Ricardo, a la hora que él nació, el planeta vibraba de tal manera, por decir eso. Entonces, esa sílaba que él me mandaba, yo le colocaba una sílaba adelante, obviamente porque era su instrucción, y una sílaba atrás. La sílaba adelante era la sílaba Om, y la sílaba final era la bisílaba Namah, N-A-M-A-H. Entonces el mantra quedaba compuesto por Om, en el medio la vibración que correspondía al momento de tu nacimiento, a ese instante, y luego la sílaba Namah. Entonces en ese curso, pues en una especie de pequeño ritual, yo le asignaba ese mantra a las personas. Y entonces la gente me preguntaba, bueno, ¿y qué ventaja tenía meditar con esa sílaba? Lo que dice Chopra, la teoría del doctor Chopra es que en el momento que tú naciste, que llegaste al mundo, porque
tu madre dio a luz y saliste, en ese momento había una vibración en el planeta representada en ese mantra. Cuando uno sale, él dice que uno viene de lo inmanifiesto a lo manifiesto. Hasta ese momento que tú estás en el vientre de tu madre, tú y tu madre son una misma cosa. Solo en el momento en que tú sales es cuando ya tú te haces un individuo por ti mismo. Entonces, en ese momento que tú sales, tú pasas de lo inmanifiesto, que sería, vamos a decir, lo espiritual, lo que no se ve, a convertirte y a encarnar en un ser humano que es ese bebé. ¿Qué busca la meditación? La meditación busca como reencontrarnos con nuestra verdadera naturaleza, poder darnos cuenta y revivir que somos seres de naturaleza espiritual. Entonces, ¿qué más? Adelante. No, termino la frase. Termino la frase si quieres. ¿Qué más indicado para usar como mantra en la meditación que la misma vibración que había en el planeta cuando tú naciste y te convertiste de ser un ser espiritual en un ser humano a través de ese bebé? Muy bien. Eduardo, que en los live uno tiene que saludar a las personas que van entrando, ¿no? Porque Ok, adelante. están entrando aquí a conversar con nosotros. Carla España dijo hace un rato, excelente experiencia cuando lo tuvimos como facilitador enseñando valores de artes marciales en ambientes corporativos. Saludos, Toñito de Oliveira desde Orense, Galicia. Meditación trascendental, ¿qué es? Nos pregunta Marian Pernía. Y se unió también Caterina Gravina. Saludos, Caterina. Vale, entonces perdona que te interrumpí. No, por favor. Me dice Mari, déjalo hablar. Pero bueno, que tú me hiciste, Marian Pernilla. Marian me dice que es la meditación trascendental. Qué bonito, me encanta eso del mantra relacionado con la fecha de nacimiento. Vale. Eduardo. Ok, sí, bueno, pensé que todavía no entraba. Vale. Bueno, que vamos entonces con la meditación trascendental. Es la meditación que practicaba un personaje muy famoso y que la enseñó, llamado el Maharishi Mahesh Yogi, que de paso fue el que le enseñó meditación a los Beatles. No sé si tú te acuerdas que antes del cuarto o quinto disco de los Beatles, ellos se fueron a la India y estuvieron de alumnos de este maestro. Cuando regresan los Beatles de la India a los Estados Unidos de vuelta o a Inglaterra, el siguiente disco que ellos hacen, cuando yo lo escuché, para mí fue una decepción, porque yo estaba acostumbrado a la música tradicional que venían ellos en sus primeros 3 o 4 discos. Ese disco tenía ya una canción que había compuesto George Harrison, que era muy hindú, que tenía sonidos hindúes, ritmo hindú, y así fue un disco muy extraño, pero fue producto de que esa estadía de ellos allá, donde aprendieron meditación y hicieron todas sus prácticas, les cambió un poco su forma de percibir y transmitir la música que ellos componían. Entonces, bueno, ese personaje llamado el Maharishi es el primer personaje que llega a California a enseñar meditación a los gringos. Entonces, la meditación que él enseñaba la llamaba meditación trascendental. ¿De dónde viene ese nombre de trascendental que quizás a María le pueda ayudar dentro de su pregunta? Significa lo siguiente: todas las personas, el común de la gente, vive en un nivel de lo que se llama un nivel de conciencia. Ese nivel de conciencia para los hindúes es el tercer nivel de conciencia en el que vamos a decir, vivimos todos. ¿Por qué es el tercero? Porque el primer nivel, que es el más básico, es cuando tú estás dormido, donde prácticamente no hay conciencia. Segundo nivel de conciencia, cuando estás soñando, porque tú en los sueños no tienes el mismo nivel de conciencia cuando estás despierto, pero hay un cierto nivel de conciencia. Uno a veces hace lo que era, pero a veces actúas normal. O sea, ahí hay un cierto nivel. Cuando te despiertas en la mañana, te abres al tercer nivel de conciencia, ¿verdad? Allí. Estoy despierto, ¿verdad? Tercer nivel. En la India consideran que hay 7 niveles de conciencia a los que los seres humanos tienen acceso. Entonces, pero a ese séptimo nivel habrán llegado maestros tipo Buda, tipo Jesús, que lograron pues hacer un desarrollo
total de su conciencia. Pero para nosotros los simples mortales, ascender del tercero al cuarto nivel es trascender. ¿Por qué trascender? Porque pasar del tercero al cuarto nivel en la India significa que la persona se dio cuenta, no porque nadie se lo dijo, no porque lo leyó, sino porque experimentó a través de la meditación que él es un ser espiritual, ante todo, que habita en un cuerpo humano. Pero no por explicaciones, sino porque cuando tú empiezas a meditar profundamente, empiezas a darte cuenta que aunque la mente no actúe, que aunque no tengas emociones, que incluso no sientas tu cuerpo, hay algo en ti que se permanece consciente todo el tiempo. Entonces tú te dices, ah, eso es lo que yo soy. Yo soy conciencia, que habito en este cuerpo, que tiene una mente que piensa y que genera unas emociones como consecuencia de los pensamientos. Entonces, cuarto nivel, ellos lo llaman en hindú Atma Darshan, experiencia directa del alma. Entonces, cuando una persona a través de la meditación logra experienciar y darse cuenta de que él es un alma o un espíritu o una esencia o una conciencia, no importa el nombre, trasciende y llega a otro nivel. ¿Y qué pasa entonces cuando llegas a ese cuarto nivel? ¿Qué pasa como cuando tú pasas del segundo al tercero? Cuando tú te despiertas y cuentas el sueño que tuviste, lo cuentas hasta como una broma. ¿No? Ah, no, eso fue una tontería, eso pasó en el sueño. Eso no es verdad, eso pasó en el sueño. Cuando una persona sube en nivel de conciencia, la misma realidad que veía antes, desde el tercer nivel, la ve igual, pero la interpreta distinto. Ya no se engancha quizás en las tonterías que se enganchaba antes, no le da importancia a ciertas cosas que le daba importancia, quizás ahora le da más importancia a otras, actúa de manera distinta, sus emociones se manejan de otra forma, etcétera, etcétera. Quizás el contacto con la naturaleza se acrecienta porque empiezas a darte cuenta que la naturaleza y tú son la misma cosa. Entonces ya cuando ves una flor, no le, ay, qué hermosa la flor, que no, ya tú te sientes que en la flor hay algo que vibra, que también vibra en ti, sea la flor que sea, o sea una nube, o sea un árbol, o sea un animal, o sea otro ser humano. Entonces, eso es un poco, y por eso se llama trascendental, porque ayuda a trascender el tercer nivel y llega al cuarto, donde entonces ya supuestamente eres un ser más despierto que el despierto normal que conocemos. Vale, me toca interrumpir, ¿no? Sí, sí, sí. Saludos a Corina, bienvenida desde Perú. Este, fíjate una cosa, yo estoy hablando te estoy escuchando y entonces estoy pensando, fíjate lo curioso que me parece, ¿no? Es decir, por ejemplo, lograr o hacer meditación a través de un mantra y con ello logres trascender o elevar tu estado o nivel de conciencia. Parece casi Sí, cuestión de magia, ¿sabes? Parece sí, casi cuestión de magia, pero no es tan magia, es decir, tiene una explicación, eh, sí, tiene un sentido, tiene una lógica. Este, sí, y yo no, y ahora que me estás diciendo sí, entonces estás de acuerdo conmigo, me encantaría que nos contaras o nos dijeras un poco cuál es esa lógica, o sea, que no es, porque a veces está bien que las cosas las pongamos o le atribuyamos algo de magia, pero las personas que quieren saber, las personas inquisitivas, las personas analíticas, quieren o necesitan un poquito más de sustento. Tú decías que claro, Chopra a científicos, entonces eso, por ejemplo, alguien que oye estas cosas por primera vez quiere entender, quiere comprender, ¿no? Y sería fascinante que seguro. nos describieran. Y yo mientras estaba oyendo esto, decía, pero es que yo tengo que hablar con más frecuencia con Eduardo. Es decir, tenemos que repetir este, esto de hacer los live hablando de estos temas, porque me parece que puede ser muy interesante para las personas, ¿no? Seguro. Y luego tengo la, tengo que decir, por ejemplo, para las personas que todavía están aquí escuchándolo, como les dije al principio de la conversación, Eduardo se dedica a estos temas, o se dedica a ser formador o facilitador de estos temas, ya avanzada su desarrollo profesional. Es decir, tú no tienes toda la vida hablando de esto. Sin embargo, sí tienes mucho tiempo
practicando la meditación y practicando las artes marciales y practicando que luego el tema de la vinculación con las artes marciales también me parece súper entretenido o súper interesante. Es decir, porque bueno, lo puedes hacer a través del mantra, pero también haces una especie de mindfulness cuando estás haciendo tai chi. Sí, claro que sí. Entonces, bueno, Sí. tú te dedicas a estas cosas y que parece que tienes toda la vida hablando de estas cosas, pero no es así. Entonces, tú descubriste eso tarde. A mí siempre me llama la atención y siempre lo digo, ¿no? Sí, sí, yo realmente descubro todo esto, mira, después de los 40 años, imagínate, hasta los 40 años no, y de paso, tú decías que mucha gente requiere una explicación más analítica, más científica. Bueno, yo soy ingeniero civil, tengo un posgrado en ingeniería en los Estados Unidos y como tú bien sabes, trabajé como ejecutivo, director, gerente de alto nivel en bancos, en empresas en Venezuela, en Cines Unidos, en McDonald's, en el Banco Mercantil, en el Banco Exterior. Y después me dediqué fue a esto, ¿verdad? Entonces vamos por lo primero, la explicación vamos a llamar técnica, de por qué a través de la meditación tú logras conectar con tu espíritu o con tu alma, ¿verdad? Fíjate, normalmente las personas vivimos en un nivel mental emocional. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros todo el día, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, nuestra mente está mandando un pensamiento atrás de otro, ¿verdad? Y esos pensamientos que nos está mandando la mente se van transformando, dependiendo del pensamiento, en alguna emoción. Si el pensamiento es un recuerdo de alguien que se fue, será una emoción de tristeza. Si el pensamiento tiene que ver con algo político que ocurrió y que a mí me da rabia, entonces me dio rabia. Y así. Entonces vivimos una vida allí más la información que tenemos, los que estudiamos, los que trabajan su trabajo. Entonces nuestra vida transcurre en un mundo mental emocional. Vamos a hacer un símil de ese mundo mental emocional con las nubes en el cielo. Los pensamientos pasan como pasan las nubes en el cielo, una tras de otro, uno tras de otro. ¿Qué ocurre? Cuando los pensamientos van lineales, uno atrás de otro. Termina uno, empieza otro, termina uno, empieza otro. Pero cuando termina un pensamiento, hay varios pensamientos por entrar. Uno que se refiere al trabajo, el otro se refiere a un recuerdo del pasado, el otro que es lo que voy a hacer mañana. O sea, hay varios pensamientos que quieren entrar, pero solo entra uno. Y los demás se quedan como una especie de lista de espera para entrar luego. ¿Qué significa eso y por qué utilizo eso como parte de la explicación? Porque cuando un pensamiento termina, hay una infinitésima parte de tiempo mientras que se toma la decisión de cuál es el siguiente pensamiento. Ellos están peleando por entrar y deciden entrar, el del partido de fútbol, ¡pa! Y los demás, coño, nos toca después. ¿Qué hacen las técnicas de meditación? Sea concentrarse en la respiración, sea concentrarse en un mantra, y una que no mencioné, que es combinar un mantra con la respiración. A muchas personas eso les sirve también, pero eso puede quedar para otra entrevista. Entonces, las técnicas hacen esto. Los pensamientos vienen acá. Cuando yo empiezo a concentrarme en la respiración o en el mantra, yo levanto una especie de pared donde los pensamientos tratan de entrar, pero no pueden porque estoy concentrado o en la respiración o en el mantra. Quien no tiene práctica, ¿qué es lo primero que ocurre? Que los pensamientos derrumban esa pared de respiración o mantra y entran. Y por eso la gente que empieza a meditar suele decir, profesor, yo no puedo meditar porque mi cabeza todo el tiempo me está mandando pensamientos. Yo digo, mira, eso nos pasa a todos los seres humanos, eso me pasa a mí también. Lo importante es que si tienes 40 años y nunca meditaste antes, obviamente esa mente lo que está entrenada es a mandar un pensamiento atrás de otro sin que nadie le ponga un freno. Tú no vas a poder poner ese freno en un día, ni en dos, ni en 10, ni en 100. Tarda tiempo, pero eso sí, cada vez que practicas, tú cada vez haces que esa pared sea más fuerte y que entonces haya cada vez más espacios de silencio un poquito más largos. O sea, espacios en los que no permito que entre un pensamiento por 5 segundos, por 10 segundos, hasta que se derrumba la pared. Esos pequeños espacios, cuando uno logra hacer el silencio y concentrarte en tu respiración o en tu mantra y no entran pensamientos, abres una ventana que llaman, en inglés lo llaman el gap, GAP. Un gap es una brecha.
Cuando tú abres una brecha en ese espacio mental emocional de nubes que yo hablaba al principio y permites que se separen las nubes un poco, a través de esas nubes tú puedes ver el sol cuando lo vemos acá en el cielo. Pero cuando hablamos de nosotros, cuando se detienen los pensamientos y se detienen las emociones y ese mundo emocional se detiene, ¿qué queda? Queda algo, queda un silencio, pero ese silencio que queda allí es conciencia. Tú empiezas a darte cuenta que en ese silencio tú estás consciente, sin pensar. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de eso y cada vez ese espacio se hace más largo, tú te das cuenta que el ratito que tú en meditación logras convivir con ese silencio, cuando estás en ese silencio, empiezas a darte cuenta tú de decir, oye, como que hay algo en mí que no es mi cuerpo, ni mi mente, ni mis emociones, que está vivo y que está consciente y que está alerta y que se da cuenta cuando dice de repente, ahora estoy pensando. Desde algún lugar de mí, yo me di cuenta que estaba pensando y desde ese mismo lugar le dije a la mente, mente, regresa y ponte en contacto con la respiración o repite el mantra. ¿Quién dio esa orden? ¿Quién se dio cuenta de que estaba pensando? ¿Quién vio esa pantalla donde estaban los pensamientos? Bueno, ese es el verdadero yo, ese es el yo espiritual. Y cuando tú lo practicas, y parece mentira, fíjate algo, Ricardo y los que nos están escuchando, uno no puede buscar esos espacios. En meditación se trabaja distinto que en otras áreas de la vida. Cuando tú te propones como una meta, yo quiero en mi meditación de hoy que se abran espacios para poder, no se va a abrir ni uno solo. O sea, más bien la meta se convierte en un obstáculo. Ahí es como que entregarse al proceso. Aquí lo importante es el viaje, no la meta. Me quedo solamente, hoy hago meditación, mañana otra vez, pasado mañana otra vez, y poco a poco se empieza a dar esa circunstancia de que logras mayores espacios de silencio. En la India tienen un dicho, y como seguro me quieres preguntar algo, cierro con este dicho. Dice, es solo en la profundidad del silencio que puede escucharse la voz de Dios. Y ahí te paso la palabra. ¿Cómo va a hablar uno después de eso que acabas de decir? Sí. Dice María, me parece excelente aprender sobre meditación. Dice Alex Llovera, ya va que se me perdió. Tuve la oportunidad de ver los talleres en Cuenca con Eduardo, son geniales. Qué bueno. Sí, parece que sí. ¿Cuál es el tiempo que recomiendas para hacer las meditaciones si somos nuevos meditando? Sí. Ok. Cuando uno empieza a meditar, ¿sí? Dime, Ricardo, dime. No, luego te iba a proponer pero si te animas a que repitamos esta experiencia la semana que viene, hacer Sí. como un ejercicio o explicar algún ejercicio de meditación, la Me semana que parece viene para que las excelente. personas puedan Excelente. La acompañarnos. semana que viene hacemos una meditacioncita corta. Entonces, bueno, les Vale, explico. Cuando yo, por lo menos en la forma en que yo lo enseño, ¿verdad? Cuando doy un curso de meditación, yo empiezo el primer día, hacemos solo 3 minutos. El primer día. Hay escuelas que empiezan con media hora de silencio de un solo golpe. Yo pienso que las personas que nunca han meditado, que llevan el ritmo de vida que llevamos nosotros en nuestros respectivos países, que en un momento dado te sienten y tengan que quedarte en silencio por media hora, oye, no está fácil. Entonces yo empiezo como muy cortico, 3 minutos. El día que nos reunamos la semana que viene, vamos a intentar hacer 5 por lo menos. ¿Qué se recomienda? Se recomienda un tiempo mínimo, una vez que uno lo domina, un tiempo mínimo de 15 minutos. Y se recomienda mínimo 5 veces a la semana. ¿Por qué esa cifra? Porque los estudios de estos científicos de Harvard, después que estudiaron los efectos de la meditación en no sé cuántos pacientes y alumnos, etcétera, etcétera, descubrieron que los verdaderos cambios ocurrían en grupos de personas que meditaban 5 veces a la semana y por lo menos 15 a 20 minutos cada vez.
Eso es como lo que se recomienda. Una vez al día, de ser posible todos los días, pero también es bueno, si no es todos los días, 5 días a la semana. Así como yo, por ejemplo, yo voy al gimnasio y suelo ir 5 o 6 veces a la semana al gimnasio. Y siento que eso me ayuda, vamos a decirlo así. Vamos a poner ahora el ejemplo con la meditación. Con la meditación, pues hacer 5 veces ese tiempo. Para el nuevo, que es la pregunta que me hacen, yo empezaría con 3 minutos. ¿Y qué hacer? ¿Verdad? Si quieren, esperen a la semana que viene que demos la instrucción acá, pero les voy a dar una mini instrucción muy sencilla para el que quiera desde hoy hacer su práctica de 3 minutos. Agarre su teléfono, cronómetro, le pone 3 minutos y lo pone aquí al lado. Se sienta cómodo en una silla, cualquiera, los pies apoyados en el piso, la espalda recta pero no tensa, los hombros muy relajados y las manos, las pueden entrelazar las manos y colocarlas en sus piernas, ¿verdad? Entonces, para comenzar, toman 3 respiraciones, primero con los ojos abiertos todavía, toman el aire por la nariz y lo expulsan por la boca 3 veces. Después de la tercera, cierran sus ojos. Si tuviera mi campanita aquí, sonaría la campanita. Cerramos los ojos y permanecemos en silencio por 3 minutos. A los 3 minutos va a sonar el cronómetro que ustedes pusieron, van a abrir sus ojos y van a volver a respirar como al principio 3 veces, tomando el aire por la nariz y expulsándolo por la boca. ¿Qué van a hacer esos 3 minutos con los ojos cerrados? Porque ahí está la clave. Una vez que toman sus 3 respiraciones y cierran sus ojos, llevan su atención a su respiración. Es simplemente hacerse consciente de que están respirando totalmente normal. Olvídense de respiración abdominal, nada de eso al principio. Simplemente me hago una especie de testigo y observador de mi propia respiración. Siento el aire entrando, saliendo, me hago consciente de eso. ¿Qué va a pasar en esos 3 minutos? Que a los pocos segundos la mente comienza a pensar en otra cosa y te olvidas de la respiración. Eso le va a pasar a todo el que empieza y al que sigue también. ¿Qué es lo importante? Que cuando yo me dé cuenta de que mi mente está pensando en tal cosa, en lo que voy a cenar esta noche, y me doy cuenta y decido volver a concentrarme en la respiración, doy ese paso y vuelvo, ese hecho de haberme dado cuenta y volver forma parte de la meditación. Y si uno permanece los 3 minutos, así la mente se vaya 100 veces a pensar cualquier cosa, pero si tú te diste cuenta y regresaste y te concentraste, aunque fuera por unos segundos, en tu respiración, tú estás haciendo una buena meditación. Entonces, la idea es esa: 3 respiraciones al principio, cierra los ojos, atento a la respiración, cualquier distracción por un sonido, por pensamiento, vuelvo mi atención hasta que suene el cronómetro, abro mis ojos y respiro 3 veces. Esa sería como una instrucción muy rápida de lo que vamos a hacer, esperamos así la semana que viene. Vale, bien interesante eso que dices, porque además es una posibilidad. Es muy probable que si te sientas, los pensamientos van a aparecer, ¿sabes? Pero no te tienes que estar fustigando ni te tienes que estar castigando por eso, Tal ¿sabes? cual. Porque empiezan las personas, ¿sabes? Y una de las cosas que te iba a decir antes, con el tema del pensamiento y esto, se me olvidó, es que a veces esa necesidad de control, a veces atenta o juega contra nosotros mismos, porque entonces lo estoy haciendo mal, ¿sabes? No estoy controlando los pensamientos, Sí, ¿sabes? Empiezo a fustigarme por ello, yo no sirvo para meditar y dejas y abandonas la práctica, ¿sabes? sí, Que nos pasa sí. con tantas cosas, ¿no? Es decir, los primeros tropiezos hacen que no sigamos adelante. Y esa es una de Así las es. dificultades que a veces se nos presenta con el aprendizaje de cualquier cosa, porque queremos aprender las cosas demasiado rápido o que queremos tener transformaciones inmediatas, ¿no? Y eso no es Sí. posible. Así es. Definitivamente. Sí. Fíjate algo. La mente no quiere ser educada. O sea, la mente está acostumbrada a hacer lo que ella quiere. Eso es lo que ha hecho toda la vida. Entonces, cuando uno busca y le empieza a poner orden, ella se revela y dice: no, tú a mí no me vas a dar órdenes. Tú tienes que dejar
que yo siga haciendo lo que yo quiero. Por eso uno dice muchas veces que hay personas que son esclavos de su mente, esclavos de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque la mente hace con las personas lo que ella quiere y está acostumbrada a ser así. Cuando tú empiezas a ponerle orden, porque empiezas a meditar, ella te va a poner trampas para que tú no sigas meditando. En Japón, yo la primera meditación que aprendí se llama meditación Zen, que está tomada del Japón. Y en Japón, del budismo Zen del Japón, en el Japón tienen un término para denominar esas circunstancias que te hacen salirte de la meditación. Lo llaman rakasas. La traducción de rakasa es un saboteador. Entonces, cuando uno está meditando, la mente fabrica rakasas para que tú te distraigas y no medites más, ¿verdad? Rakasas como que tú estás sentado meditando, empezaste, tienes apenas 10 segundos y suena una sirena que pasa por frente a tu casa. Y tú oyes la sirena. La mente dice, aquí lo agarro. Y la mente te dice, ajá, ¿y si es un incendio en el edificio de al lado? ¿Para dónde irá esa ambulancia? ¿Será que hubo un accidente? ¿Será que hay alguien que se está muriendo? Y así empieza a mandarte de esa circunstancia que apareció para que tú te vayas a pensar en eso y te distraigas. Entonces, eso es lo que llaman un rakasa. De repente tú estás allí, y si digo algo más tú estás sentado allí y de repente tú dices, oye, me está doliendo el cuello, me duele el cuello. Y la mente dice, ahí lo agarro. Entonces la mente dice, ¿será que la meditación a ti en particular te produce dolor de cuello? Mejor como que no la haces, porque entonces vas a tener dolor de cuello todo el tiempo y por ahí te vas a pensar e inventar cosas. Ese dolor de cuello simplemente estaba allí, pero como te relajaste, te diste cuenta que tienes dolor de cuello. Pues como las personas viven en una vida pues totalmente agitada, pensamientos, emociones, no se da cuenta cuando se calla y se queda quieto, empieza a percibir que tiene un dolorcito en el cuello. ¿Okay? Vale. Excelente, Eduardo. Te saluda Edgar José Montes de Oca. Edgar José, te manda muchos saludos. Saludos a Un nuestro saludo, Edgar. este, eh, fíjate que te voy a dejar dos cosas o dos preguntas que te voy adelantando ya para la semana que viene, ¿no? Ok, No, no me las respondas ahora. ok. Fíjate, una tiene que ver con esa necesidad de control, ¿no? Esa necesidad de control, o sea, si ni siquiera puedo controlar mis pensamientos, ¿a dónde voy, no? O Sí, sea, sí, hay personas que tienen mucha necesidad de control y sentir digamos, que no tienes control sobre un montón de cosas, da mucho miedo, da mucho miedo. Es esa un tema sobre la necesidad de control. Y la otra, en que hablamos o diferenciamos la mente, o sea, la mente como un gran productor de pensamientos de, de mi voluntad, de lo que yo quiero hacer. Es decir, yo me pongo y digo, no voy a pensar, voy a dejar de pensar. Yo, una parte de mí, la conciencia, lo pudiéramos llamar, mientras que la mente te está poniendo piedritas en el camino, ¿no? ¿Qué es eso? Pues, cuánta gente hay viviendo aquí adentro? Entonces, ¿te parece si chévere. hablamos de esto la próxima semana? Y así Con, much- con muchísimo dejamos, gusto. dejamos a las personas invitadas de una vez. Si te parece bien, bueno, yo lo anunciaré antes por las redes y también lo anunciarás tú. Ok, Pero yo creo que el miércoles puede ser un buen día para esto. cómo no. Perfecto. ¿Vale? Mismo día, misma hora, en el mismo canal. ¿Vale? Muchísimos saludos, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Eduardo es un gran maestro y bueno, es una persona que uno se siente a escuchar y aprende una gran cantidad de cosas con él. Muchísimas gracias, Eduardo. No, Saludos a gracias a todos. ustedes. Gracias, ¿Vale? gracias a ti, Ricardo, y gracias a todos los que estuvieron presentes. Un abrazo a todos los que conozco, Carla y Edgar y los demás que me saludaron. Y a los que Un no conoces abrazo para también, ustedes. saludos. Y no, a todos. Abrazos para todos y todas. Gracias, saludos. Chao.